Avenida Deseo de ser un libro. Encrucijada del jet set, encrucijada del momento ahora. Avenida Juego de los Avalorios. Avenida de las Puertas de la Percepción. Perpendicular Sopa de Pato. Oh, Glorieta Homonudes. Cerrada de los Chinchillas. Es la hora. Es la hora, Magister Richard. La hora del juego. ¿Jugamos a los Avalorios? Por favor. Una partida. Sí, de 3 intervenciones cada uno. 2 matches. Muy bien. ¿Y el tema? Veamos. Llaves. Llaves. Por favor, Magister, comience. No, yo comencé la última vez, última. así que... Alguien tiene que comenzar por con favor. la obra de Jodorowsky. Las reglas son las reglas. Sello. Llaves. Puertas. Cerraduras. Ujú. Un vacío, pero inagotable, es la forma en que Lao Tse definió en el siglo V o VI antes de nuestra era al Tao Te Ching. Y lo sé, es una definición que puede resultar un tanto inhospitalaria. Habrá que complementarla con esta. Lao Tse, del que se dice que nació ya viejo y sabio, decía que el Tao Te Ching es una puerta bien cerrada que no necesita cerraduras, Magister. Vamos empezando. Es la obertura. Y sí, esta definición puede resultar tan inhospitalaria como esa puerta de un cuento de E.T.A. Hoffmann con un dintel que cuando estamos a punto de tocar, estornuda para disuadir a las visitas. Alfabetizarse acerca de uno mismo es tomar conciencia. Pero a veces la conciencia puede estar bien cerrada para nosotros mismos. Necesitamos una llave, una ganzúa, una palanca para abrir la conciencia. Yo sostengo, Magister, que la vocación puede ser una llave. A través de la vocación, es decir, lo que elegimos para hacer, para enfrentarnos al mundo y a la realidad, podemos abrir cualquier puerta de nuestra conciencia. Sócrates era hijo de una partera y decía ser partero de almas. A través de sus preguntas filosóficas abría los cerrojos de las conciencias. A través de su mayéutica abría los cerrojos bien cerrados. Sin las preguntas filosóficas adecuadas, Magister Richard, nos quedaríamos con la conciencia y con los oídos bien cerrados, como los chinchillas. Capricho número 50 de Francisco de Goya y Lucientes. ¿Lo ve? Sí. Oídos bien cerrados al exterior, que es una metáfora de oídos bien cerrados al interior. Ojos cerrados. De modo que con la llave de la vocación podemos abrir cualquier cerrojo. Cuando hemos elegido bien nuestra vocación, tocamos a la puerta de nuestra conciencia. Vamos a ver quién está tocando allá afuera. Y nos damos cuenta de que no hay nadie. Claro, Magister, nuestra personalidad había entrado sin pedirnos permiso. Muy bien. Terminado. Bien jugado el inicio. Continuaré con las llaves. Usted dice que las llaves abren puertas, cerraduras, conciencias. Y sin embargo también las puertas encierran objetos peligrosos, objetos preciados y también nuestros más grandes temores o miedos, Magister. Quizás las llaves más famosas son las llaves del cielo y de la tierra del escudo papal. Imaginémonos el escudo papal, una llave de oro, que es el cielo, una llave de plata, que es la tierra, en medio la mitra blanca, ricamente adornada, y todo unido por una cinta roja. ¡Ja! Esto también me trae a la memoria un cuadro del Perugino, 1568, que también está en la Capilla Sixtina. ¿Lo ve?
Lo veo. Ajá, está Jesucristo del lado izquierdo con algunos apóstoles, está San Pedro hincado recibiendo las llaves, Magister, las llaves del paraíso, las llaves de la gran alianza, y por si fuera poco, una gran perspectiva con una plaza llena de gente, y al final, ¡ja!, el templo de Jerusalén adornado con 2 arcos triunfales. Y si fuera poco, también tenemos estas llaves de la tierra en el Vaticano, en el plan maestro de toda la arquitectura del Vaticano. Tenemos aquí la Basílica de San Pedro, tenemos la Plaza del Obelisco, que es el mango de la llave, después toda la vía que corre junto al río hasta llegar al Castello dell'Angelo, el Castillo del Ángel, que son las estrías de la llave. Así tenemos la llave de plata de la tierra, a semejanza de la llave de oro del cielo. Lo que se abre en la tierra, se abre en el cielo, y lo que se cierra en el cielo, se cierra en la tierra, creando esta gran alianza de estas 2 llaves magníficas. Muy bien, Magister. Muy pío. Bueno, es un comienzo. Voy a hacer un tour de force. Muy bien. Voy a hacer una contigüidad entre las llaves y las puertas, que es la idea contigua. Ya sé. En 1789, Magister Richard, William Blake tenía 33 años, era un jovenazo. Sí. Y escribió El matrimonio del cielo y del infierno. Ahí hay un proverbio que dice, si las puertas de la percepción estuvieran limpias, Magister, no abiertas, veríamos las cosas como son, infinitas. Y claro, William Blake fue una referencia para los años 60, una década que usted conoce muy bien, Magister Richard. Sí, Y fue una referencia para El Rey Lagarto, para los Doors, The Doors of Perception. En una palabra, fue una figura preponderante. Lo que me hace pensar en otra puerta musical, la gran puerta de Kiev. Mussorgsky. En efecto, Modest Mussorgsky. ¿Me ayuda a tararearla? Tam, pam, 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 pam. Más o menos. Muy bien, Magister. Hay que tocar muchas puertas musicales para ganar este juego. Sí. Yo me imagino que la diosa sumeria Inanna tocó muchas puertas para trasponerlas cuando descendió al inframundo a visitar a su hermana Ereshkigal. Por cada puerta que iba trasponiendo la diosa sumeria Inanna, se iba despojando de algo de su vestimenta hasta quedar completamente desnuda. Completamente desnuda la vemos como es, con unas grandes alas, con unos pies de ave. La mirada puesta en quién sabe qué eones, quién sabe en qué tiempos, probablemente en la década de los 60, una época mejor. La vemos tal como es. A mí me hace pensar en algo esta imagen de la diosa sumeria Inanna que ha tenido que trasponer las 7 puertas del inframundo. Me hace pensar que probablemente, y esto no es más que un malabarismo en términos personales, Alberto Durero, a principios del siglo XVI, cuando dibuja a la melancolía número 1, estaba pensando, o por lo menos había un remanente, una supervivencia iconográfica de la diosa sumeria Inanna. En el grabado La melancolía número 1, la melancolía es una figura alada, como la diosa sumeria. Tiene los ojos puestos en quién sabe qué época, probablemente en una época mejor, los años 60. Tiene la mano en la mejilla, símbolo de toda melancolía. El rostro ensombrecido. Probablemente debajo de ese gran tocado estén las piernas con esos pies de ave. ¿Pero qué veo? Con esto sostengo mi tesis. En el costado, la figura alada de la melancolía tiene una gran escarcela con un puñado de llaves. Probablemente con esas llaves, la figura alada de la melancolía abrió las 7 puertas del inframundo, Magister. Y de este modo abrimos las puertas del infierno para no quedarnos con una reflexión tan pía como la de usted, Magister. Y con esto he terminado. Muy bien. Ya que no le gusta lo pío,
vámonos a la vida cotidiana, ¿qué le parece? Me parece bien. Las llaves en la vida cotidiana. Comenzaré diciendo que las llaves, por ejemplo, son instrumentos de metal y después se fueron haciendo unas llaves mucho más sofisticadas, llaves que abren puertas a distancia, llaves que tenemos el celular y nos dan una clave y abren puertas, o llaves también de con el tamaño de una tarjeta de crédito. Clavis es llave en latín, como usted debe de saber, y también en el lenguaje musical necesitamos la llave para abrir la partitura. La llave de do, la llave de fa y la llave de sol. Si no tenemos esa llave, no podemos leer correctamente la música. Y también las llaves, en las artes marciales existen las llaves. ¿Me permite su mano? En el judo o en el jiu-jitsu también tenemos llaves, Magister. Y también en la lucha libre tenemos una llave. Por ejemplo, el santo, que es... perdón. El santo usaba esta llave que le acabo de hacer. Los próximos ejemplos sean proverbios o algo por el estilo. Bueno, déjeme terminar. Esta llave la hacía el santo que es la llave del caballo, cuando vencía a su oponente. Y por último, un proverbio, como usted dice. Un proverbio popular que dice: no ponga la llave de la felicidad en el bolsillo de otro. Con esto termino, Magister. Muy bien, Magister. Hay un individuo que siempre me perturba. Es el individuo que aparece al fondo de la composición de Las Meninas de Velázquez. Ahí está, muy bien. Lo veo. Un individuo a contraluz, Sí. ocultándonos el rostro en la distancia. Ese individuo, desde el quicio de la puerta, como si fuera el dintel de un templo hindú, es el poseedor de toda la vista de la gran estancia de las meninas. Yo sostengo, Magister, que ese individuo es la llave de la composición de las meninas. Es la llave del misterio y del significado de Las Meninas de Velázquez. Probablemente la obra más grande entre obras maestras. Ajá. ¿Importa mucho saber que ese individuo tenía por nombre José Nieto? ¿Importa mucho saber que ese individuo además fue pintado posteriormente por Diego Velázquez para que pudiéramos reconocer sus facciones cabalmente y no dejarlas ocultas en la distancia? ¿Qué? Ese individuo, José Nieto, era el encargado de los tapices de la corte. Ese individuo era el chambelán del rey. Y ese individuo era el encargado de mezclar los elixires farmacéuticos de la corte. De modo que ese individuo fue el que mezcló el potaje que, mire usted, María Agustina le está extendiendo una bandeja de plata a Margarita de Navarra. ¿Lo ve? Sí, es Hay rojo. un pocillito, en Sí. efecto. ¿Y qué tiene? Ese pocillito tiene un elixir que tenía varias funciones. La primera era regular el periodo menstrual de Margarita de Navarra. Tenía otra función que era muy importante para ellos, que era blanquear la piel en aras de una apariencia más aristocrática. De modo que en este cuadro, del mismo modo que el sello abierto de la tumba de Tutankamón abrió la egiptología, este cuadro y este pocillito abre la maternidad de Margarita de Navarra. Y todo obra de José Nieto, que, poseedor de la vista del Salón de las Meninas desde la puerta y desde el dintel, nos da la clave del cuadro. Muy bien. Muy bien. Usted dice que es importante y que todos los cuadros tienen una llave, hasta donde entendí. Pero yo me pongo a pensar en otro cuadro, Magritte, 1933, donde nos pone la llave de la naturaleza. ¿Lo ve? Ahí está. ¿Sí? La llave de la naturaleza. Está un paisaje que lo vemos a través de una ventana, están dos cortinas rojas, un cortinero, y en el paisaje vemos dos árboles, un campo, el cielo, pero cuando lo observamos bien está cayendo el cristal de esa ventana, se rompe cuando lo miramos.
Y lo más interesante es que dentro de ese cristal, o en los cristales, está el paisaje que vemos a través de la ventana. ¿Sí lo ve? Y nuestra mente quiere recomponerlo, sin embargo, nunca podemos hacerlo coincidir totalmente. Y este cuadro va más allá que su anterior, que es Ce n'est pas un pipe, no es una pipa, donde nos dice que no es el objeto pipa, los objetos no se pueden apresar, y es una pintura de la pipa. Y aquí también va aún más allá porque puede ser un espejo. Y atrás está el paisaje que se refleja y se rompe el espejo. Sin embargo, el paisaje sigue ahí, lo cual él crea un misterio. No nos da la llave para resolver este misterio. La llave del cuadro crea misterios. Así que tenemos llaves que abren puertas, ventanas, cerrojos, encierran objetos que tememos, o las llaves pueden crear misterios. Con esto terminamos. Muy bien, Magister Richard. Me gustó esta relación, me gustó la continuidad entre los dos cuadros. Estuvo bien. Yo creo que es un empate. Esta ocasión. Está bien. Muy bien. ¿Empatados? ¿Jugamos otro? Desde luego. Pero antes, un té, por favor. Naturalmente. Descansemos. Vamos. Me gustó. Claro, porque fíjese, las llaves. Me ha llamado la atención que José Lecter en la novela abandona el juego de valores. Bueno, pero nosotros tenemos que continuar, Magister. Oh, sí. ¿Las mismas reglas? ¿Mismas? ¿Y el tema? Libros. Comienzo. Por favor, Magister. Sí. Libros. Los libros están hechos para nuestras manos. Así los abrimos, así los podemos cerrar. Incluso hay diferentes pesos, diferentes olores, diferentes texturas de papeles, tintas. Y los libros pueden contener también grandes peligros. Por ejemplo, tenemos el libro que prohíbe libros. Un índice que prohíbe libros. El Index Librorum Prohibitorum, que hizo la Santa Inquisición en 1586, y fue hasta 1966 que quitó este índice la Iglesia. ¿Quiénes estaban ahí? Las primeras libros que estaban en este libro fueron las traducciones de Martín Lutero de la Biblia. Y después, continuando en el tiempo, estaban las novelas malditas de Rabelais, estaba Maeterlinck con su paganismo, estaba Sartre con el existencialismo, y también Descartes con su pienso luego existo, Kant también, y los científicos como Galileo Galilei y Copérnico. ¿Por qué? Porque realmente decían la verdad, que el Sol está en medio y los planetas giran alrededor del Sol. Con esto ponía entredicho las palabras de la Iglesia, que la Tierra era el centro del universo y que el hombre estaba hecho a imagen y semejanza de Dios y tenía que ser el centro. Pero donde se describe muy bien esto que le estoy diciendo está en Galileo Galilei, la obra de teatro de Brecht, 1956, donde hay una tesis que es los discursos científicos de Galileo. Hay una antítesis que son las ideas de la Iglesia que se oponen a estas nuevas ideas, y el lector o el espectador tenían que hacer la síntesis, una síntesis científica, decía Brecht. En esta obra a Galileo Galilei le muestran los instrumentos de tortura y él se retracta. Pero era una estrategia, porque todo lo que escribía tenía que entregárselo a la Iglesia, a la Santa Inquisición, pero por las noches él con una vela hacía una copia de todo lo que escribía, y esta copia se la pudo dar a un discípulo para que lo sacara de Roma, y los discursos científicos, los nuevos discursos científicos, no se perdieran en este índice.
Así que tenemos que los libros nos pueden abrir hacia mundos insospechados, abrir puertas del paraíso o también encerrarnos nuestras posibilidades como seres humanos. Yo sostengo, Magister Richard, que un solo libro puede ser el eje, la columna de la psique de un individuo y que de un solo libro depende de que la psique se tenga en pie o se derrumbe. Bueno, Es el caso de Mendel, el de los libros, un relato de Stefan Zweig. O es el caso de Werther, el Werther de Goethe. ¿Lo recuerda, Magister Richard? Werther romántico. es un dibujante que nunca dibuja y que tiene problemas para vérselas con la vida adulta. Hay que ver al Werther como una especie de autorretrato cuando Goethe escribe la obra epistolar. Él mismo estaba en unos desamores con Carlota von Stein. Bueno, Werther, dibujante que nunca vemos dibujar, siempre lleva consigo un libro, un Homero de bolsillo. Claro. Goethe nunca nos dice si es la Ilíada o la Odisea o si es un volumen que contiene las dos obras. Probablemente. Werther siempre buscaba un rinconcito poético para ponerse a leer a su Homero. Siempre buscaba el lugar que estaba oculto entre dos tilos. Y ahí hacía las delicias del lector. Para apoyar mi tesis, cuando Werther deja de leer a su Homero, prefiriendo en cambio a Ossian, una saga nórdica que además se demostró como fraudulenta porque Macpherson, que es el autor, quiso hacer pasar por antiguos versos que él mismo había escrito, le sobreviene el derrumbamiento psíquico. El 20 de diciembre, mi cumpleaños, Felicidades. gracias, Werther se pone una bala en la cabeza, vestido de un frac azul y un chaleco amarillo. Como muchos jóvenes van a suicidarse, muchos jóvenes que hicieron de lo leído el material de su propia vida. Y para apoyar mi teoría, Werther no tenía su Homero en el escritorio, sino que estaba leyendo, estaba abierto de par en par, Emilia Galotti de Lessing, la historia de otro suicida. Y con esto, Magister, yo he terminado. Muy bien. Podemos hablar de la puesta en página de los libros y cómo esto se ha ido transformando. Un ejemplo puede ser en el siglo XIX. Borten tiene un libro sobre la edición y las poéticas del drama moderno, donde analiza este tema a profundidad. Él dice que el Ibsen y el Bernard Shaw del siglo XIX, las ediciones querían parecerse más a las novelas, querían que la gente lo leyera como novela y cambian la puesta en página. Ahora hacen unas grandes introducciones naturalistas y después que nos describen el espacio y los personajes con mucha puntualidad. Y también dentro de los diálogos, los personajes, en lugar de estar separados, los juntan para parecerse más a la novela. Acuérdense usted que en el siglo XIX, XVIII y después XIX, la gente iba al teatro, había luz en el patio de butacas, leía la obra al mismo tiempo que la veía, porque la puesta en página era igual que la puesta en escena. Después esto fue cambiando. En el siglo XX, con Gertrude Stein empieza a dejar grandes espacios blancos en la puesta en página. Después, Peter Henke, Hamlet Machine, de Müller, de Heinrich Müller, por seguir nada más a los alemanes, él empieza a poner obras sin que haya puntuaciones y también sin que haya la acotación de los personajes. Esto nos mete en muchos problemas porque no sabemos quién está hablando. Incluso el autor puede ser una voz más dentro de este concierto de voces. Y no sabemos cómo poner tantas voces en escena y no sabemos ni dónde están los personajes. Así que hemos visto
que la puesta en página también ha variado, Magister. Y ahora la puesta en pantalla nos está metiendo en otros problemas con estos libros interactivos y electrónicos. Libros interactivos, ¿eh? Sí, es lo de hoy. Me pregunto si habrá una mayor interacción que esta que voy a desarrollar a continuación. A ver. Decimos de un gran lector que es un devorador de libros. Sí. De modo que hay que imaginar que el gran lector es alguien con mucho apetito. ¿De acuerdo? Probablemente esta imagen del gran devorador de libros provenga de la imagen bíblica del profeta Ezequiel devorando los rollos que le ofrece la mano divina. Para aquel que consume textos dulces, las palabras que profiere necesariamente son melosas, Magister. Suponemos que Walter Benjamin era un gran devorador de libros. Sí. Pero él decía algo que a mí me gusta mucho. Para haber incrementado el número de libros en el librero, no hay mejor cosa que escribir los libros uno mismo. Sí. De modo que hay que imaginar que el apetito del lector de libros tiene que ser recíproco al afán de producirlos. Yo pienso que en estos términos el que se lleva las palmas de haber escrito más libros fue Ramón Lull, que hacia finales del siglo XII escribió 280 obras entre tratados, manuales, novelas, tratados teológicos, 280 y contando, porque aún la labor de filología no ha terminado, por lo que respecta a Ramón Lull. Y escribía sus textos en catalán, castellano, árabe, hebreo y griego. ¿Quién de entre nosotros poseerá un tan gran apetito para leer la obra de Ramón Lull? Con esto, Magister, termino. Muy bien. Voy a seguir con el libro electrónico. El libro electrónico o interactivo nos permite otros formatos donde el lector y su cuerpo se relaciona de otra manera. Por ejemplo, existe un libro de última generación donde utilizan la técnica del push pop y la interactividad. Es un libro de Al Gore, vicepresidente de los Estados Unidos, con el último libro sobre el calentamiento global que se llama Our Choice, nuestra decisión. Es nuestra decisión destruir el mundo o crear otras condiciones. Y este libro tiene alrededor de 100 cuartillas escritas, 50 gráficas interactivas, tiene alrededor de 80 ilustraciones que podemos ampliar, agrandar, y también tiene 1 hora de video. Estos nuevos libros son los que nos están poniendo en una nueva situación, porque también son interactivos. Una interactividad, por ejemplo, si lo leemos en nuestro iPad o en nuestro teléfono, si soplamos a un generador eólico que aparece, este se mueve y las aspas generan electricidad y se prenden las luces de una casa. Esta interactividad es la que va a estar en estos nuevos interactivos, libros interactivos, y es una nueva puesta en pantalla la que nos relaciona con estos nuevos libros. Así que tenemos libros, la puesta en página, la puesta en escena, la puesta en pantalla, todo se va transformando, Magister, y no sabemos a dónde nos va a agarrar este futuro. Bien, Magister, me toca terminar. Así es. 2 minutos. Voy a hacer un divertimento. A ver Bueno. si sale. Sí. Christoph Lichtenberg, el gran aforista, Ah. siempre buscó escribir un libro de una sola palabra. Buscó esta sola palabra por todas partes. Esta sola palabra debía ser tan llena de significados, una sola palabra que fuera enciclopédica. Es paradójico pensarlo, Sí. desde luego. Pues yo sostengo que de haber encontrado esa palabra y haber publicado su libro, Lichtenberg, tuvo que haberla acompañado por muchas imágenes, como un libro de niños. Los libros de niños exigen o tienen la petición de principio de convertirse en un mundo. Ay, Magister, amamos a los libros
hasta que tenemos que mudarnos de departamento. Cuando tenemos que mudarnos de departamento, Las cajas. hubiéramos deseado haber leído lo nunca escrito, como la frase de Hofmannsthal. Hay libros que pueden reposar horizontales sobre el escritorio y hay textos que pueden reposar verticales en los muros o en los anuncios publicitarios. Hay libros para leer de pie y hay libros para leer sentado, según la clasificación que hizo el pedante y polémico José Vasconcelos. Ajá. Claro. No, yo no puedo imaginar. Los libros han sido o son libros sin folio, pero antes de haber sido libros sin folio, fueron libros remolino en la civilización china, libros mariposa también en la civilización china. Y antes de haber sido libros mariposa, atrás, en el tiempo, los libros fueron rollo, y antes Papiro. fueron papiro, y antes incluso el libro fue tablilla. Antes incluso de las tablillas, el texto reposó en las piedras, como en la biblioteca de Uruk. Los libros eran piedras. Y por una única ocasión, cuando la piedra fue el libro, la piedra no era muda. Y con esto he terminado, Magister. Muy bien, me gustó mucho su intervención de los libros interactivos que se comían. A mí me los de gustó mucho Papúa. la relación que hizo con el libro que prohíbe libros y Kepler. Y luego el final, que va haciendo la relación de todos los libros hasta llegar a la piedra. Malabarismo. Yo creo que esta partida la gana usted. ¿Sí? Gracias, Sí, Magister. ¿no? Magister Ludi. Mm. ¿Coronamos? Coronamos, desde luego. Vamos a unir lo desatado. Un abalorio a castaña. Muy bien. Qué bella es castaña, ¿no? Claro, porque mire. Y con esto terminamos, Magister. Sí. ¿Nos vamos? Sí, pero antes un saludo. Hasta la próxima semana, A la misma hora. a la misma hora. En Juego de Las mismas Avalorios. reglas. Las mismas reglas. Ay, qué bella. Vamos a poner otros números. Paseo. Sí, aquí. Acá. Todo esto va a quedar aislado.